Paz de Cristo, hermanos. Estamos en la presencia del Señor juntos para reflexionar en las promesas del Señor. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él hable en nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, lleno de misericordia, yo te presento, Señor, Padre amado, este mensaje, Señor, te presento a todas las personas, a todos tus hijos que están escuchando, Dios mío, que sea de bendición para sus vidas, Dios mío. Padre Santo, yo te pido todo esto en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Hermanos, en esta ocasión vamos a reflexionar en la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 17. Números, capítulo 17, versículo 8. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos, y producido almendras. Gloria a Dios. Hermanos, nos dice la palabra de Dios que en una ocasión hubo un intento de rebelión a cargo de un levita llamado Coré. Dice la palabra de Dios que Coré se reunió con un séquito, con un grupo de personas a protestar en contra de Moisés. Dice así la palabra de Dios: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí pues está hablando un levita llamado Coré. Y acerca de Coré dice la palabra de Dios: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y pues estamos aquí en un pasaje de la palabra de Dios donde Moisés y Aarón tienen problemas por un levita llamado Coré. Y sucede que Coré, por el contexto de la palabra de Dios, aquí en Números capítulo 16, también quería el sacerdocio. Y esto quiere decir, hermanos, que Coré quería funciones que no le correspondían. Todos los levitas se dedicaban al servicio del Señor, pero cada familia tenía funciones diferentes. A los miembros de la familia de Aarón eran los sacerdotes, que eran levitas, pero estaban otras familias que tenían diferentes funciones. Por ejemplo, los hijos de Coat, a donde pertenecía Coré, eran los encargados de las mudanzas de los muebles del tabernáculo cuando cambiaban de lugar. Y eran los únicos permitidos para tomar los muebles durante su traslado. Su función de Coré y de su familia era llevar las cosas más sagradas del templo, ¿sí? Trasladarlas de un lugar a otro, después de que Aarón y sus hijos las hubieran cubierto con coberturas especiales. Pero en este intento de rebelión de Coré y su grupo, pues había una problemática que Moisés tenía que resolver de alguna manera. Y le dice Moisés
a Coré, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos para él, para que ministraseis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Es decir, el contexto de los diálogos entre Moisés, Aarón y Coré indicaban que Coré quería hacer funciones que no le correspondían, que correspondían solamente a los hijos de Aarón. Y vamos a mirar que Coré y los suyos tenían funciones de privilegio. Ellos eran los únicos que podían tomar las cosas santas del templo para trasladarlas de un lugar a otro. Pero Coré no estaba conforme con la voluntad de Dios. Y hermanos, yo cito este pasaje de la Biblia porque en ciertas ocasiones nosotros podemos tener esos pensamientos, ¿sí? Queremos hacer cosas, tenemos proyectos que el Señor no tiene para nosotros. Y entonces surgen las problemáticas. Por ejemplo, Coré le decía cosas que hasta el momento eran ciertas. Le dice Coré a Moisés y Aarón: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destilaba leche y miel, es decir, de Egipto. Ahora ya no se sentía esclavizado, ya no clamaba porque era esclavo, y ahora se le hacía un lugar que fluía leche y miel. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Y muchas veces nuestras justificaciones pues son parcialmente ciertas, así como era parcialmente cierto que aún no habían entrado en esa tierra que fluía leche y miel. Pero Moisés pues obra con sabiduría y le dice a Coré. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová para cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. En esto Moisés le dio gusto, le dio el privilegio de realizar uno de los servicios que realizaban solamente los sacerdotes, que él podía usar los incensarios y ofrecer incienso al Señor. Usted conoce este pasaje, ¿sí? Lo que pasa al final, hermanos, es que el Señor no acepta en olor fragante aquella ofrenda de incienso, y dice la palabra de Dios: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Y hermanos, todo este contexto ocurre porque Coré sintió deseos conforme
no conforme al plan de Dios, ¿sí? Y entonces, hermanos, he ahí la importancia de que nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros anhelos de progresar sean deseos, anhelos que el Señor ponga en nuestro corazón. Coré quería un privilegio que no le correspondía. Y hermanos, muchas veces ocurre en nuestra vida de esta manera, pero el Señor tiene privilegios para nosotros especiales. Pero si nosotros miramos a nuestro alrededor y miramos los privilegios de otro, puede venir a nuestro corazón espíritu de envidia. Y algo así le sucedió a Coré. Él sintió un deseo que no le correspondía, era un deseo desordenado. Y hermanos, el Señor quiere nuestra bendición. El Señor quiere que tengamos deseos de prosperidad, que quiere que tengamos anhelos de prosperidad, pero dentro de los planes del Señor. Hermanos, porque existen deseos, existen anhelos que no son conforme al proyecto de Dios para nuestras vidas. Y eso no quiere decir, hermanos, que nosotros no vayamos a ser felices, a tener bendiciones. No, hermanos, pero de acuerdo al proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. En nuestras vidas Dios tiene un proyecto de exquisitez, hermano, de riqueza, de abundancia, de privilegios, pero necesitamos que esos deseos sean de acuerdo al proyecto de Dios para nuestras vidas. Y hermanos, en la palabra de Dios ustedes conocen unos deseos desordenados, unos anhelos desequilibrados. Dice la palabra de Dios en Ezequiel: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, este querubín grande, protector, tenía muchos privilegios. Se movía entre las piedras de fuego, se paseaba entre las piedras de fuego del templo del Señor. Pero existió un deseo desequilibrado, un deseo desordenado en su corazón. Dice la palabra de Dios: hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, ese deseo era un deseo que no le convenía. Era un deseo, una pasión desordenada, hermanos. Y hermanos, dice la palabra de Dios aquí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiría al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermanos, Lucero de la mañana no llegó a comprender que los privilegios que tenía del Señor eran grandes, eran de honor, pero él sintió algo desordenado en su corazón, hermanos. Hermano, ese deseo desordenado puede llegar a nuestra vida. Pero hermanos, lo que nos espera es nuestra destrucción, nuestro perjuicio, nuestro sufrimiento y, lo más importante, estar separados de la presencia del Señor.
Y hermanos, dice la palabra de Dios en Juan acerca de nuestra relación con Dios. Dice en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, esta es una hermosa ilustración que nos dice cómo cuando uno está unido a Dios, recibe solamente lo que Dios tiene para uno. Los pámpanos, cuando están unidos al Señor, unidos a la vid, hermanos, reciben la savia del Señor, están frondosos, se ven hermosos, frondosos, y pueden producir fruto, abundante vid. Por eso dice aquí la palabra de Dios: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y hermanos, nosotros tenemos una relación orgánica con el Señor, estamos unidos al Señor. Pero hermanos, si nosotros nos separamos del Señor, la savia del Señor ya no va a venir a nuestra vida. Los pensamientos del Señor ya no van a llegar a nuestro corazón. Los sentimientos que el Señor tiene para nosotros ya no van a llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, porque estamos desvinculados, separados del Señor. Y nos sucede, hermanos, lo mismo que le sucedió a Coré. Coré tenía deseos que no le correspondían, y su fin, hermanos, fue destrucción. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Hermanos, y lo más importante, hermanos, que cuando nosotros permanecemos unidos al Señor, ocurre algo hermoso, hermanos. Dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hermanos, cuando nosotros somos partes de Cristo, tenemos los cuidados de Dios, porque dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sí? Fíjense, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Sí, cuando estamos unidos al Señor, el Señor mismo, que es el labrador, nos limpia, ¿sí? Nos quita todo estorbo para que nuestra vida sea de bendición. Fíjense, hermano, lo voy a repetir: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Nosotros, hermanos, necesitamos ser constantemente limpiados por ese labrador divino, hermanos, ¿sí? Para que llevemos fruto. Miren, hermanos, en cierta ocasión, en el Valle de Mexicali hay un agricultor famoso. Le dicen el Paisa Gómez, así lo conocen sus amigos. Y en una ocasión, él se caracterizaba por tener cosechas más abundantes que los demás. Y eso, hermanos, fue notorio a sus vecinos, a los demás agricultores. Y en una ocasión le preguntaron, le dicen: oye, ¿cómo le haces para cosechar más que los demás? Danos tu secreto. Y decía este señor, el Paisa Gómez: y yo les digo qué es lo que hago. Y les digo: miren, yo cuando tengo mi parcela, cuando siembro, yo ando con mi palita entre los surcos, le doy vuelta a mi parcela. Veo que salen algunas hierbitas, yo traigo mi pala aquí, las quito. Cuando ando regando,
se rompe un surco, yo traigo mi palita, arreglo el surco, lo reconstruyo y sigue el agua fluyendo bien. Se rompe un diche, yo traigo mi pala, arreglo el desperfecto para que el agua fluya. Y entonces, hermanos, ese era el secreto del Paisa Gómez. Estar siempre en su parcela mirando que las malecitas que salían para quitarlas, mirando cuando se destruyó un surco para reconstruirlo, mirando cuando se destruyó un diche para arreglarlo. Y hermanos, es el beneficio que nosotros tenemos cuando estamos unidos al Señor. Nuestro labrador, que es el Dios mismo, nos anda cuidando, quitando esas malecitas, quitando esas malecitas que nos perjudican, arreglando los ríos de bendición para que llegue el agua de bendición a nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Así como este hombre, el Paisa Gómez, cuidaba su cultivo, hermanos, así el labrador divino cuida de nuestras vidas, y cualquier semillita de odio, de envidia, de arrogancia, de vanidad, el Señor lo quita. Amén, porque somos su propiedad, porque Él quiere nuestra bendición. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Hermanos, dice aquí la palabra de Dios, el que permanece en mí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, separados del Señor no podemos hacer nada. Por eso nos dice el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, cuando nosotros permanecemos unidos al Señor, vienen las bendiciones del Señor, vienen los privilegios, vienen las cosas hermosas que anhela nuestra vida. Amén. Pero separados del Señor, hermanos, nos sucede lo mismo que a Coré, lo mismo que al lucero de la mañana, hermanos. Hermanos, en la palabra de Dios hay un ejemplo que a mí me llama la atención mucho. Les quiero hablar de Sansón, hermanos, de las aventuras de Sansón. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14 de Jueces: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timar, y cuando llegaron a las viñas de Timar, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Hermanos, aquí me llama la atención por qué Sansón podía dar muerte a un león como quien destruye un cabrito. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Hermanos, en los momentos cruciales de nuestra vida, el Señor está con nosotros, así como estaba con Sansón. Y cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, nosotros hacemos maravillas, hermanos, así como Sansón hizo esta maravilla. Pero me llama la atención más lo que pasa a continuación, hermanos. Dice la palabra de Dios que pues Sansón le dio muerte al león y se fue. Pero pasaron algunos días y pasó de nuevo por ahí. Dice la palabra de Dios: y volviendo después de algunos días, se apartó del camino para ver el cuerpo del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Hermanos, yo me pregunto, ¿por qué sucedió esto? Yo pienso, hermanos, que el Señor quería decirle a Sansón, recordarle que no era su habilidad,
que no era porque él fuera muy habilidoso, tuviera muchas fuerzas, sino era porque el Espíritu de él, del Señor, moraba en su vida. Aquí dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y por eso Sansón pudo darle muerte a ese león. Pero hermanos, las obras del Señor van más allá de lo creíble. El Señor obra maravillas en nuestra vida. Aquí dice que de un cuerpo muerto, de un león, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y esto, hermanos, es ilógico. No checa que un cuerpo en putrefacción pueda alojar abejas y fabriquen, elaboren un panal. No, hermanos. Pero aquí dice, y tomando en sus manos de aquella miel, y tomando en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Hermanos, yo pienso que el Señor quería que Sansón se diera cuenta que aquella cosa ilógica era por las maravillas que el Señor estaba haciendo en su vida. Y me llama la atención lo que hizo Sansón con este panal, con esta miel. Dice, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Hermanos, cuando nosotros permanecemos unidos al Señor, la savia del Señor entra a nuestra vida, y así como la vid puede producir unas uvas hermosas, sabrosas, deleitosas, así nuestra vida empieza a producir cosas hermosas, gratas para nuestras vidas y para los que nos rodean. Y así como Sansón, hermanos, nosotros podemos obrar maravillas, pero no por nuestras habilidades, no porque seamos muy inteligentes, muy sabios, muy diestros. No, hermanos, por lo que dice aquí, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ese mismo Espíritu que vino sobre Sansón, hermanos, puede venir a su vida, a mi vida, a nuestra vida, hermanos, y puede hacer maravillas, prodigios. Y hermanos, empiezan a suceder cosas hermosas e ilógicas en nuestra vida, así como es ilógico que un panal de abejas de un panal de abejas se pueda incrustar en un cuerpo en putrefacción. Hermanos, así de sobrenatural, de ilógico es las obras del Señor en nuestra vida cuando estamos unidos al Señor. Porque dice la palabra de Dios, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Bendito es el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, y aquí nos dice la palabra de Dios, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, había echado flores y renuevos, y producido almendras. Hermanos, pero sin embargo, las otras varas de los otros hijos de Israel estaban secas. Pero hermanos, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, ocurren cosas hermosas. Nuestra vara reverdece, echa flores, echa renuevos y produce frutos, hermanos. Porque ese fruto, esos renuevos, esas flores, ese reverdecer, hermanos, solamente puede venir de lo alto, hermanos. Finalizo mis palabras diciendo: yo soy la vid verdadera,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, hermanos, no somos nada, pero unidos al Señor, la savia de Dios viene a nuestras vidas y suceden maravillas. ¿Quién puede decir gloria a Dios? Bendito es el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos,